compañeros, el día de hoy vamos a tratar un problema sobre capacitores, o más específicamente energía que almacena un capacitor. Bueno, tenemos el siguiente problema. Un capacitor de 3 microfaradios se conecta a una batería de 12 voltios. ¿Cuánta energía se almacena en el capacitor? A ver, escribimos solución y recolectamos los datos. Capacitor igual de 3 microfaradios, dice. ¿Cuánto es micro? Es 3 por 10 a la menos 6, ¿sí o no? El micro es 10 a la menos 6 faradios. Y nos dice un voltaje de 12 voltios. Sería una variación de voltaje de 12 voltios, ¿no? Solo nos dan estos dos datos y nos pide ya la energía que almacena el capacitor. Entonces para esto hay una fórmula. Energía es igual a 1/2 la capacitancia por la variación de voltaje al cuadrado. Reemplazamos los datos. Energía es igual a 1/2 por 3 por 10 a la menos 6 faradios. Variación de voltaje que sería 12 voltios al cuadrado. Entonces tenemos que energía es igual a, elevamos al cuadrado, que sería 1/2 por 3 por 10 a la menos 6 faradios. 144 voltios al cuadrado. Entonces faradios por voltios al cuadrado nos da joules. Sería, si multiplicamos este 3 con este 144 y lo dividimos entre 2, nos va a dar 216 microjoules. Y esta sería nuestra respuesta. Continuando con el problema, nos dice: un capacitor de 3 microfaradios se conecta a una batería de 6 voltios. ¿Cuánta energía se almacena en el capacitor? Recordemos que el anterior problema nos dio el mismo tipo de capacitor de 3 microfaradios, pero ahora nos dice que se conecta a 6 voltios. En el anterior era de 12 y nos daba 216 microjoules de energía almacenada. Entonces vamos a probar cuánto nos da con 6 voltios. Volvemos a utilizar la fórmula 1/2 por capacitor por la variación de voltaje al cuadrado. Entonces tenemos 1/2 por capacitor, que sería 3 por 10 a la menos 6 faradios por 6 voltios, por 6 voltios al cuadrado. Entonces tenemos que U sería igual a 1/2 por 3 por 10 a la menos 6 faradios. Sería 36 voltios cuadrado. Simplificamos, quedaría acá 18. 18 por 3 sería 54 por 10 a la menos 6 10 a la menos 6 faradios. Esto es micro, así es que se puede escribir 54 microfaradios. Y esta sería nuestra respuesta. Entonces nos ponemos a observar. Esto nos da cuando utilizamos una batería de 6 voltios y aquí nos da una batería de 12 voltios. Y la energía son realmente distintas. O sea, eso nos quiere decir que mientras más sea el voltaje, va a almacenar más energía el capacitor. Pero si el voltaje es menos, el capacitor almacena menos energía. Esa es nuestra conclusión y con eso terminamos nuestro problema. A continuación resolveremos un ejercicio sobre capacitores con material eléctrico. Para eso tenemos A, la capacitancia, nos pide que hallemos la capacitancia. B, nos pide que hallemos la máxima diferencia de potencial aplicable para dos placas paralelas cuya área es de 1,75 centímetros cuadrados y la distancia entre estas es de 0,0400 milímetros, y las cuales tienen un material dieléctrico que es el teflón. Ahora bien, la constante dieléctrica del teflón aquí es igual a 2,10. El campo eléctrico sería igual a 60,0 por 10 a la 6 voltios sobre metro. El área y la distancia ya la conocemos, entonces reemplazamos para ello la capacitancia. La capacitancia va a ser igual a K, que sería la constante dieléctrica, por epsilon por el área sobre la distancia. Ahora bien, tenemos que recordar que tenemos que trabajar el área en metros cuadrados y la distancia en metros. Bueno, entonces reemplazamos la constante, que va a ser 2,10, epsilon sub 0, que va a ser 8,85 por 10 a la menos 12. El área 1,75 por 10 a la menos 4, porque recuerden que estamos trabajando en metros cuadrados, y la distancia, que sería 4 por 10 a la menos 5 en metros.
Ahora la capacitancia nos da como resultado 8,13 por 10 a la menos 11 faradios. Ahora en B nos pide hallar la máxima diferencia de potencial aplicable. Para esto usamos esta fórmula. La diferencia de potencial máxima es igual a E, que es el campo eléctrico, por la distancia. Ahora eso lo reemplazamos, sería 60 por 10 a la 6 por una distancia de 4,0 por 10 a la menos 5, y nos dice que la variación de potencial máximo es igual a 2,40 kilovoltios.